música, a varios líderes. Entonces, esto de ser siervos dignos también le toca a usted, es para usted. Pero también la iglesia somos una familia, somos una comunidad, así que nos habla la palabra de Dios a todos nosotros y cómo debemos honrar y respetar a los siervos de Dios. Y hablando de familia, yo sé que en muchas iglesias ahora apoyamos y visitamos la iglesia donde nuestro hijo Beto es el pastor Beto, es Betito, es ahí en Del Sol, y ellos siempre usan mucho la palabra familia, la familia. Me acuerdo del eslogan de aquí, de la primera que nos estamos apoyando, que es una iglesia, ¿se acuerdan? A ver, ¿cuál era? Amigable, si se acuerdan. Siempre tenemos eslogan. Pero a veces, debo de decir con toda honestidad, que ahora que estamos trabajando en la convención y visitamos iglesias, no todas las iglesias son amigables y no todas las familias de iglesias son buenas familias, son familias disfuncionales algunas iglesias. Y aún así, pastores que han tenido que lidiar con diferentes congregaciones, algunas familias muy bonitas, pero algunas iglesias que han sido familias disfuncionales, aún así han sido siervos dignos. Así que vamos adelante. No, me toca a mí cambiar, me parece, ¿verdad? Ok, adelante. Quiero que vean conmigo aquí de mi lado izquierdo, perdón, al estar viendo hacia allá me confundo. De mi lado izquierdo quiero que lean las palabras que vienen ahí, lo que necesitamos en nuestra relación los unos con los otros. El problema es que los pastores somos seres humanos también, los líderes de alabanza, de música, de los tesoreros, tesoreras, de finanzas, en fin, ministerio de niños, de jóvenes, etc. Somos seres humanos y los seres humanos tenemos problemas para relacionarnos. Cuando se trata de usted, a veces se aguanta, pero cuando ya le tocan a la esposa, es decir, mencionan de ella, la ofenden, o a los hijos, entonces nos lastiman, nos laceran, nos molestan. Entonces es un poco difícil relacionarnos para los líderes, porque también somos humanos, como alguien dijo, somos de carne y hueso, y un pedazo de pescuezo, somos humanos, y como tales tenemos debilidades y somos vulnerables. Entonces, por eso, la palabra de Dios en el pasaje que acabamos de leer, dice, en primer lugar, que seamos dignos de la vocación con que el Señor nos ha llamado. Con toda, ¿qué dice? Humildad. Léalo conmigo en esa lista y ahorita vamos a ir cubriendo. Humildad, ¿qué más? Dependencia, protección y restauración. Esos 4 puntos los vamos a tratar de desarrollar ahorita y vamos a conectarlo con la palabra de Dios. Humildad, dependencia, protección y restauración. Pero cada vez que vayamos tocando esos temas, del lado opuesto, tenemos lo que no debemos de buscar en nuestros ministerios, que usted sea tesorero, tesorera, pianista, instrumentista que dirige el sonido allá atrás, en el departamento de misiones, en el departamento de evangelismo, en cualquier ministerio, niños, jóvenes, etc. Lo que no debemos hacer, véalo conmigo, estar buscando solamente logros. ¿Qué cosa, hermanos? Logros o metas. Siguiente, tener éxito desde el punto de vista humano. No buscar las apariencias. Tercero, la deshonestidad. Y lo último, buscar crédito. Cada vez que estamos hablando de los 4 puntos que vimos a un lado, humildad, dependencia, protección y restauración, tenemos que fijarnos en lo que no debemos de hacer en nuestras relaciones interpersonales, porque nos va a dañar. No debemos de buscar tener solamente logros. El Señor me ha permitido tener ya más de 40 años en el ministerio. Me llama la atención porque ayer en una reunión con hermanos de la BGCT, un hermano me decía: oye, hermano, he notado que últimamente como que ya traes pintado de blanco el cabello, ¿verdad? Digo, claro, ya tengo 66 años, así que pues ya hace algunos años que se empezaron a pintar los cabellos. Y algunos de estos hermanos, de estos muchachos que saludé yo hace rato, yo los conocí con el pelo negro. Algunos tenían pelo, ya casi no tienen, pero bueno, son gajes del oficio, yo creo. Es totalmente normal y natural. Pero hemos visto que han habido hermanos que se han, puedo decir, desgastado
Mi abuelita hubiera dicho la expresión, se han deshilachado, como los monos se van de televisión, se van deshilachando unos por servir al Señor con todo su corazón y el Señor los va a premiar, pero otros por andar buscando logros, por ser orientados a las metas, y éxito y prosperidad en todo lo que hacen para tener una buena apariencia. A veces el traje y la corbata aparentan algo, pero no tienen nada de la pureza que debe representar el traje y la corbata. Apariencia. Y a veces ha habido deshonestidad. Hemos sabido a través de los años del ministerio, he sido pastor en México, en Nuevo México y en Texas, y en los tres lugares hemos conocido siervos de Dios a todos los niveles, en todos los ministerios, que han sido deshonestos, y hemos visto también hermanos que han estado buscando llevarse todo el crédito. Una de las cosas que el Señor ha tratado conmigo es que yo no debo de buscar el crédito, sino se lo debemos de dar todo a quién, hermanos, al Señor, porque el Señor es quien lo merece. Así que vamos al primer punto. ¿Les parece? El primer punto, ¿se acuerdan con eso? Lo están leyendo ahí, es humildad y mansedumbre. ¿Qué es la humildad? Vamos a ir caminando en esto. Primero quiero que ustedes puedan leer conmigo, y lean conmigo. Vamos a ponerlo en tercera persona, en segunda persona. Tú, léalo conmigo. Amas servir más de lo que anhelas liderar. El problema que tenemos en el tiempo contemporáneo es que muchas iglesias están imitando al mundo en cómo manejar o administrar la iglesia. En vez de basarnos en las Escrituras, en vez de estar guiándonos por el Espíritu Santo, a veces seguimos el consejo de los empresarios, de las compañías, de los líderes industriales o de los hombres capaces del mundo. No es malo seguir algunos ejemplos sin que nos desviemos de las Escrituras, pero ese no es nuestro modelo está aquí. Y en ese modelo, hermanos, muchas personas tienen como un deseo muy fuerte de ser más líderes que de amar servir. Si tu identidad es ser un líder, hermana de la femenil, hermano de la varonil, hermano del ministerio de los niños, si tu identidad es ser un líder y no servir, algo anda mal en tu ministerio y por lo tanto no vas a ser un siervo o una sierva digno de tu llamado, del llamado del Señor. Tienes que amar más el servir de lo que anhelas liderar. Lea conmigo el siguiente, que dice: no te jactas de tus habilidades. La humildad significa que tu hermano, tu hermana, no te jactas de tus habilidades. He descubierto que las personas que más se jactan es las que en realidad son vulnerables y quisieran presumir y decir que son fuertes. Hay un dicho mexicano que dice: perro que ladra, ¿lo saben ustedes qué dice? No muerde. No lo crean, alguno que otro, no nada, son músculos. No queda muy bien el dicho, pero en realidad, hermanos, aprendí precisamente del hermano Ter, muchos años trabajando con el hermano, y el hermano tenía su doctorado, había sido director del seminario. Durante su tiempo en Guatemala ganó a miles y miles de una etnia, no recuerdo ahorita el nombre del hermano porque Enrique me puede decir, de indígenas, aborígenes de allá de Guatemala, todo un grupo, hermano, muy grande, pero él nunca me lo dijo, yo lo descubrí por otros medios, porque él no se jactaba de lo que el Señor le había dado. Algunos otros siervos de Dios están jactándose de muchas cosas, así que denle gloria a Dios cuando su pastor, su directora de la femenil, su tesorero, su líder de lo que sea, no se jacta de sus habilidades, sino más bien, vea conmigo el que sigue, reconoce esta cosa, tus incapacidad, léalo conmigo, reconoce tu incapacidad. La imagen está, se fue la imagen, bueno, no lo pueden leer, pero entonces yo lo digo. La humildad tiene que ver con reconocer, hermano, ¿tiene que ver con este aparato o no? Sí, ahí lo manejo. Todavía no aparece. Bueno, mientras el lobo aparece, no necesito. Mientras que aparece ahí en la pantalla, hermano, reconoce su incapacidad. Una de las virtudes más grandes de todo el liderazgo de la iglesia, que son auténticas
auténticos siervos dignos del Señor es que reconocen en qué áreas son débiles. Algunos somos débiles a lo mejor en las finanzas, en la administración, y hay que apoyarnos en aquellos que son buenos para las finanzas. Algunas personas no tienen la capacidad de dar consejería y se apoyan en otros que tienen el don para aconsejar. Y así puedo durar horas hablando al respecto. Nosotros tenemos que reconocer nuestra incapacidad. No hay nada de malo de reconocerlo. Incluso los presidentes, hermanos. Yo sé que hay personas que veneran a su presidente, ya sea de México, de Estados Unidos o de cualquier país, y otros lo odian, ya sea de México, bueno, México es ahora presidenta, o en otros países. Pero todos los presidentes, hombres o mujeres, necesitan rodearse de un equipo que les asesore, porque también ellos tienen, por muy sabios, por muy capaces y por mucho que hayan ganado la votación del pueblo, también tienen limitaciones y tienen incapacidad. El siervo o la sierva, en el caso de las damas, reconoce su incapacidad. Eso se llama humildad. Y es más motivado para servir que para ser visto. ¿Se acuerdan de una de las cosas que no debemos de tener? Buscar el crédito para nosotros, que nos den el crédito de todas las cosas. Una de las cosas que he visto yo, por lo menos en el trabajo denominacional, es que siempre hay una competencia. Tuve una situación de un hermano de otro ministerio en la convención que empezó a trabajar en México, y yo soy lo que en francés e inglés diría liaison, o el representante para México en las misiones de la convención de ICT. Y otro hermano de otro ministerio se fue a México y empezó a hacer trabajo por allá, y nuestro director ejecutivo le llamó a cuentas y le dijo: no estás haciendo bien, tienes que pedirle permiso al hermano Mario porque él es el representante. No le tiene que pedir permiso, está sirviendo al Señor. Pero hay personas que sí se molestan por eso. Es que yo soy el encargado de eso, tiene que pedir permiso. He ido a lugares en donde los directores de misiones me han dicho: usted cuando venga a visitar nuestra ciudad, no es el caso del Paso, el hermano Leo nos ha recibido muy bien y no tenemos problema con el hermano Foy al respecto. Pero han habido otras asociaciones donde dicen: cuando usted venga, tiene que avisarme y tiene que pedirme permiso para que entre en mi territorio. Y pues, será el señor feudal que vivimos en el tiempo de la Edad Media. Créanlo, no, hermanos, hemos tenido directores de misiones que actúan de esa manera porque ellos quieren llevarse el crédito. Lo que el Señor nos haya permitido lograr a través de los años como siervos de Dios en cualquier ministerio, en realidad, más adelante lo voy a tocar, se debe a un equipo, no a usted solo, no a usted sola. Entonces seamos humildes y no busquemos enseñar logros y éxitos personales. Voy al siguiente punto, no sé si ya lo podemos tener ahí. De la humildad vamos a pasar ahora a la dependencia. Y cuando ustedes vieron la palabra humildad y luego dependencia, dirían: bueno, ¿y a qué se refiere? Déjenme leer eso otra vez el pasaje. Dice el pasaje: con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros con amor. Esa es la dependencia. Los unos a los otros. ¿De qué está hablando esto, no? La dependencia está hablando de que somos un equipo. Somos un equipo. Y como equipo, hermanos, tenemos que aprender a tolerarnos con mansedumbre. Si le preguntara yo a los muchachos que felicitamos hace rato, si en todas las iglesias que han pastoreado, todos los miembros, todos los líderes, todo el equipo de trabajo con los que ustedes laboraron durante más de 30 y tantos años, eran bien nice, eran los chicos buenos, eran todos. ¿Por qué se ríen, hermano? Eso les indica todo. Hubo algunos que tuvieron que, francamente, tolerarlos y soportarlos, pero todavía seguían trabajando en amarlos, perdonarlos, etc. Eso es parte, hermanos, de la dependencia. Eso es parte de lo que usted, como sierva de Dios, en el equipo de niños, en el equipo de misiones, en el equipo de la escuela dominical, va a tener algunos muy amables que colaboran, bien decididos a colaborar con usted, y otros que simplemente van a ser una piedra en el zapato. Pero hay que tolerarlos y hay que aprender a trabajar en equipo, con mansedumbre. Los pastores saben, hermanos, que también necesitan ser pastoreados.
A ver, hermanos pastores que están aquí, ¿cuántos de ustedes necesitan ser pastoreados? Amén. A veces nos pastorea la esposa, a veces nos pastorea la esposa. Con eso. Y a veces vienen y nos regañan, no, que se nos pastorea. Pero también los pastores necesitan ser pastoreados. Amén. También los líderes claves de la iglesia necesitan ser pastoreados. Hay personas que recuerdan que una de las cosas que no debemos hacer es la apariencia. Una de las cosas muy fuertes que me ha tocado ver en el ministerio es que a veces el pastor, voy a usar un término que se oye muy fuerte, pero es un dicho mexicano: hacemos de tripas corazón. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que nos aguantamos las ganas de llorar cuando queremos llorar y nos aguantamos las ganas de reír cuando queremos reír. Cuando alguien se para en una sesión de negocios y empieza a decir sandeces, a veces yo tengo que morderme la lengua porque me está dando risa, pero me tengo que aguantar. No me puedo reír porque soy pastor, imagínense. No me puedo parar y enojarme y darle unos guantazos porque soy el pastor, porque ganas no me faltan. Pero todo eso, hermano, tiene que ver con que los pastores necesitamos ser pastoreados. Los líderes, la directora de la femenil, necesita que se ore por ella. La directora del ministerio de oración, de la escuela dominical, de discipulado, etcétera, de finanzas. Todos necesitamos orar los unos por los otros y trabajar. Somos un equipo. Tú y tu equipo son vulnerables, ¿sabías? Y como somos vulnerables, quiere decir que podemos caer. Déjame mencionar. Muchos de ustedes veneran o por lo menos admiran a cantantes de Hillsong. Hillsong, música contemporánea, de esos cantos muy bonitos, pero que se repiten como 20 veces. Bueno, esa es una crítica constructiva. Pero los cantantes de Hillsong, hermanos, algunos de ellos compusieron literalmente cientos de cantos espirituales. Algunos de ellos ahora son ateos o proclaman ser ateos. Dicen que el Señor les falló. Dicen que la iglesia y el Señor les fallaron. Tú puedes caer. Hemos conocido en persona y algunos otros en televisión o en otros medios pastores de megaiglesias que han caído. Recientemente en Dallas, un escritor famoso, voy a decir el pecado, pero no el pecador, él solo se autodisciplinó y permitió que hubiera un enjambre de preguntas en el internet, en el social media, Facebook y demás, porque él dijo: yo he decidido yo mismo ponerme en una autodisciplina. A lo mejor simplemente quería disciplinarse sin comer o cualquier otra cosa, y la gente empezó a murmurar: ¿tendrá otra mujer? ¿Habrá robado? Porque somos muy buenos para tratar de adivinar todo lo malo. Pero los pastores, los líderes, los escritores de libros, los grandes líderes de su iglesia, pequeña o grande, somos vulnerables, y por eso tenemos que depender los unos de los otros. Amén. Para apoyarnos, para ayudarnos, como está diciendo la palabra de Dios, unos a los otros. En otras palabras, esto es una avenida, ¿verdad? Reconocer cuando estamos en peligro y necesitamos ayuda es muy, muy, muy importante. En el ministerio yo tuve ataques confrontales muy fuertes. Ustedes en la primera se acordarán de uno donde alguien trató de atentar contra la vida de un servidor, y necesité buscar a los diáconos y al equipo de pastores, y le doy gracias a la primera mexicana que me apoyaron en ese entonces, porque si no yo hubiera salido corriendo al mundo a gritar: no sé qué hacer, no lleva qué hacer en esa situación. Y en el ministerio hay hermanos en el liderazgo, hermanas, mujeres en la cocina, en el ministerio de la comida, que no sé, hermanos, quieren salir corriendo de repente, se sienten bien mal, se sienten amenazados por alguna razón, y en ese momento en que nos sentimos vulnerables y en peligro, necesitamos la ayuda de otros consiervos, de los hermanos de la iglesia. En otras palabras, los siervos dignos no son los superhéroes. No tenemos superpastores. Algunos parecen el hombre araña, pero nomás tienen la cara de hombre araña. Algunos parecen Superman, el hombre de acero, porque en cuanto se para detrás del púlpito, ¡chum!, se petrifica. Algunos parecen el hombre de piedra, ¿no? El hombre ese que se, como otros son el hombre de goma, elástico, etcétera, etcétera. Por lo menos aparentando. ¿Recuerdan algo que no debemos de hacer? ¿Qué cosa es, hermanos? Aparentar. Ahora, tampoco nos vayamos al otro extremo, porque conozco hermanos que se hacen pastores o líderes en ministerio, que se hacen los víctimas y siempre están: ay, nadie me quiere. Pues, nadie lo quiere y nunca lo van a querer mientras esté diciendo eso. Pero tenemos que buscar continuamente, hermanos, que haya una dependencia
los unos a los otros. Déjenme ponérselo de esta manera. Ustedes saben la frase de los tres mosqueteros, ¿verdad? ¿Me dicen cuál es? Todos para uno. Uno para todos y todos para uno. Los tres mosqueteros. Lo vi recientemente, nos invitaron los hermanos de la Iglesia Bautista Sinaí de Delicias, el hermano Gutiérrez los conoce, el hermano, el doctor Ahumada. Héctor Ahumada, y ahí estuvo tu hermano también. Tuvimos una ordenación de 9 pastores. Es histórico, hermanos, porque es la única iglesia bautista que yo he conocido en mi ministerio, tal vez alguno de los pastores de aquí hayan conocido otra, que en una sola ocasión ordenaron a 9 pastores para el ministerio, una iglesia. Para mí es histórico, no sé para ustedes. ¿Cómo no? Y el hermano Ahumada es médico, pediatra, muy bueno y muy querido por los hermanos y muy humilde, un hermano muy amable, pero más que impresionarme el hermano, yo decía, es muy bueno el hermano Héctor, está creciendo mucho la iglesia, tiene más de 250, una iglesia que se había desaparecido en un tiempo, casi literalmente se borró del mapa, tuvieron muchas crisis tremendas esa iglesia cuando nosotros éramos jóvenes, tú eras niño, no te acordarás de eso, pero era una situación difícil. Una iglesia que estuvo a punto de desaparecer es una iglesia fuerte que sostiene por lo menos 5 misiones y que ordenó 9 pastores, que tiene equipo pastoral. Y yo dije, wow, qué maravilla de iglesia. Pero visitando con ellos y también viendo la humildad del doctor Ahumada, me di cuenta que en realidad él tiene un equipo de trabajo extraordinario. Lo apoya, lo sostiene no solamente económicamente, pero están con él. Si algo les parece mal, se lo dicen al frente y con amor, sin enojo, para que pueda enderezarse el barco. Y hermanos, esa es una iglesia es una iglesia que si hubiera envidia santa, yo envidiaría esa iglesia. No hay envidia santa. Envidiaría esa iglesia y a ese pastor por tener ese equipo pastoral. Nosotros, mi esposa y yo viajamos de aquí de Ciudad Juárez a Chihuahua en autobús, íbamos hasta Delicias y digo, no, yo te voy a mandar gente que llegue por ti y te recoja. Para los que conocen el destino, hay un área donde se estaciona el autobús que se llama Pistolas Meneses, por el nombre de una persona, y ahí fueron a recogernos, nos llevaron a comer, nos llevaron a todo un equipo, hermanos, una logística tremenda, pero porque tiene un montón de líderes. Gloria al Señor por eso, hermanos, dependencia los unos a los otros. De repente yo veo, queridos hermanos, que hay hermanos pastores orquesta, pero porque no les queda de verdad. Tienen que manejarla bien, abren el templo, llegan, tocan el instrumento, dirigen los cantos, se bajan a recoger la ofrenda, se suben a predicar, se bajan y llevan otra vez a la gente a entregarlos en la casa, porque nadie les quiere ayudar. Y yo reprendo en el nombre del Señor a los miembros de las iglesias que no quieren ayudar a sus hijos. Sea pastor, o sea director de la varonil o de la femenil, todos nos necesitamos los unos a los otros. Uno para todos, ¿pero qué? Todos para uno. No está en la Biblia para que no lo busquen. En Hebreos 13 hay otra área que tiene que ver con esto. Hebreos 13, versículo 17. Seguramente ustedes lo han leído ya en varias ocasiones. Dice, ponga atención porque los bautistas nos chocan este versículo. Porque para los bautistas el pastor es un empleado. Líbreme el Señor de yo predicar eso. El pastor no es un empleado, es un siervo de Dios. Miren lo que dice la Biblia de los pastores. Lo mismo para que no vean que yo voy a enfatizar demasiado en eso. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando el pastor o los líderes de la iglesia tienen que quejarse porque ustedes no los apoyan, eso, dice la Biblia, no es provechoso. Tenemos un video, pero no sé si se va a poder pasar, no se va a poder pasar, pero yo se los voy a narrar de qué se trata. Es un video de caricaturas, de monitos, hay unos pingüinos en un iceberg, que está flotando el pedazo de hielo grande, y están todos los pingüinos así juntitos, y de repente viene una ballena a comérselos. No sé si lo han visto ese video. Sí. Cuando viene la ballena a toda velocidad, con la boca así abierta para tragarlos, ¿verdad? Entonces uno de ellos da la orden y todos se hacen para un lado del iceberg y el iceberg se baja
y la parte A hace que la ballena se choque en ese libro. Trabajo de equipo. Hay muchos más, pero voy a decirles el último por tiempo y por no poder pasar el video. Después, hermano Elías, ahí se va a quedar, que alguna vez se lo quiere pasar a la iglesia, especialmente cuando no quieran trabajar, ahí se lo pone. Y entonces en el último son unos cangrejos con sus tenazas y van todos caminando, ¿no? Y de repente viene una gaviota y se saborea a uno de los cangrejos que se quedó a medio atrás. Que dijo, se alejó del grupo, ¿verdad? Y en picada viene la gaviota volando para comerse a los cangrejos. Y entonces él hace una seña, y se dejan venir todos en punto, y después le hacen así con las tenazas todos juntos, y cuando llega la gaviota la dejan toda despedazada. Desplumada, gracias. La dejan toda desplumada. Si la han visto, hermanos, ¿quieres desplumar al enemigo? Únanse con sus líderes. Amén. Para que sean siervos dignos. Llevamos 3, humildad. 2, llevamos dependencia, y esta que he estado hablando ahorita, en realidad, esa venida yo le llamo protección. Tenemos que aprender a protegernos. Si usted está basado en las apariencias y no se protegen entre ustedes, la iglesia va a caer. Vuelvo a la iglesia del Señor. Protegen a su pastor, protegen a sus líderes, entre ellos se ayudan. Fuimos al Campo Mayo, no sé si se acuerdan los hermanos de aquí de la primera por varios años. Y los mayos, voy a decir esto no en crítica condenatoria, pero para decir lo que es el poder del Evangelio. Los indios mayos, no mayas, sino mayos, que te parecen, es una especie de mezcla entre los tarahumaras y entre los apaches de acá de Estados Unidos, algo que hablan en medio. Los mayos, hermanos, los hombres no hacen nada, no mueven ni una piedra ni nada. Estábamos en el trabajo misionero sirviendo comida y las mujeres hacían cigarros y el equipo misionero a nosotros. Ahí andábamos algunos de nosotros que estamos ahora aquí presentes, esposa, hermano Daniel, los hermanos que están aquí presentes. Hermanos, los hombres no movían ni un dedo, muy sentados esperando que les sirviera, moviendo para poner bloques con una tabla para que se sentara, haciendo cigarros que los hombres cayendo de luz. Y yo me acerqué a decirle al misionero, hermano, ¿por qué los hombres no están? Esta es parte de la cultura, cuando nos conviene la cultura. Pero en Cristo Él nos transforma y empezamos a jalar orejas. Órale, muévase, empezar a mover a los hermanos. Hermanos queridos, tenemos que protegernos, porque si no nos protegemos, se van a quedar sin pastor, se van a quedar sin líderes de alabanza, se van a quedar sin pianistas. ¿Sabían ustedes que ya casi no hay pianistas, dicho sea de paso? Ya casi no hay pianistas, porque como ahora hay grupos de alabanza, nada, ya no hay pianistas, organistas, menos. Imagínense. Están esperando que me muera. Están esperando que se muera para morir. No lo diga como los pentecostales, no lo declare. Oye, es protección. Tenemos que aprender a qué cosa, hermanos. Protegernos. Ahora, protegernos no significa solaparnos, porque cuando alguien hace algo mal hay que confrontarlo. Confrontar no significa agarrarnos a golpes. De hecho, el Señor Jesucristo confrontaba con amor. ¿Recuerdan a Pedro? No, Señor, si todos te dejan, yo... Pedro, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado, ¿qué? 3. Imagínense usted, hay que confrontar, pero protegiéndonos. Y por último, el último punto que quiero compartir con ustedes, hemos hablado de la humildad, de la dependencia, de la protección, y hablemos ahora de la restauración. Este es un problema que encontramos a veces nosotros en la vida de las iglesias bautistas. El versículo 3, el último de Efesios capítulo 4, del 1 al 3, que hemos dado lectura, dice: solícitos en guardar, ¿qué cosa, hermanos? La unidad del Espíritu. ¿En qué? En el vínculo de la paz. Y ahí lo tenemos. Quiero hablar primero de la unidad en el Espíritu. A través de los años, yo siempre pensaba, y noten ustedes que la palabra Espíritu viene con mayúsculas, está refiriendo al Espíritu Santo, cuando se pone con mayúsculas. La unidad en el Espíritu provocada por el Espíritu Santo. Yo pensaba, a lo mejor recriminándome un poquito a la manera como lo piensan los hermanos pentecostales, que era una obra sobrenatural y única del Espíritu Santo sin que nosotros hiciéramos nada. Pero no es así, hermano.
La unidad es que el Espíritu Santo nos mueve a nosotros a perdonar, nos mueve a nosotros a ayudar al caído, nos mueve a nosotros a restaurar al que se ha equivocado. Y nosotros normalmente lo que hacemos, hermanos, en nuestras iglesias bautistas, la generación de pastores más antiguos que los de 35 años o más de servicio, muchos que ya están con el Señor, y no los estoy juzgando, era la cultura la que vivieron en su época. Por ejemplo, uno de los pastores de Nuevo México que yo amaba mucho, que fue mi mentor, era el hermano Rubén González, que fue diácono en la primera de Ciudad Juárez, que fue mentor mío. Y el hermano me mentoreaba a mí cuando yo era jovencito de 20 y tantos años y me decía: no cometas el error que yo cometí. Yo, para mostrarles a las iglesias que era firme y que era regio y que era sólido, recuerden, no guarden las apariencias. Regañó e insultó a sus hijos en público para que vieran que él tenía bajo el yugo a sus hijos, y después batalló con él. No hagas eso, no regañes a tus hijos en público. No quedes bien con la iglesia regañando a tus hijos. Yo hice varias cosas tratando de demostrar, cuando alguien caía, yo estaba ahí listo para hacerlo pagar por su pecado. Si una señorita, tome nota de esto, por lo que hacíamos en las iglesias bautistas en el pasado, si una señorita salía embarazada por el novio, ¿recuerdan ustedes el proceso bautista? ¿Cuál era? Traerla para ser apedreada ante la iglesia. Dice: no, hermano, no hacíamos eso. Emocionalmente sí. ¿Y al novio? ¿Por qué al novio no lo traíamos para apedrearlo? Porque era cristiano, o hijo del pastor, o hijo del fundador de la iglesia. Pero a la mujer sí la traíamos y le hacíamos pedir perdón. Y a mí me tocó en los ministerios que tuve, que tuviera la presión de decir: la tenemos que traer, porque pensábamos que eso era lo más correcto. No sé si se acuerdan aquí en la primera, un caso donde les dije yo a los hermanos: no la vamos a aplaudir, pero la tenemos que apoyar. Y toda la congregación un miércoles, no sé, hermana, si se acuerda, hermana Sánchez, toda la congregación pasó y la abrazó, le besaron, le dijeron, y fue un lloradero, hermanos, pero un lloradero de alegría al poder mostrar la unidad del Espíritu Santo. ¿Me van siguiendo, hermanos? Siervos dignos, por favor, en la femenina, en el varón. Alguien se equivoca, confróntelo. Si alguien tiene algo contra usted, dice la Biblia, vaya y confróntelo. Se equivocó, se arrepiente, restáurelo, ayúdelo, porque eso es lo que el Señor quiere que hagamos para que podamos ser siervos dignos. El Espíritu nos imparte gracia para restaurar al caído, al desanimado. He descubierto, mientras más estoy entrando en edad, que estamos teniendo más desánimo en las iglesias. La Biblia dice que en los últimos tiempos el amor se enfriará. No voy a tomar una postura escatológica ahora, no voy a decir si soy pre o a, los pastores saben a qué me refiero con eso, pero sí les quiero decir que estamos en los últimos tiempos definitivamente, cualquiera que sea la postura que usted sostenga. Y una de las razones para saberlo es que el amor se enfriará. Después del COVID, ¿dónde quedaron esos hermanos fieles y amorosos que daban su vida por Cristo? No volvieron ni por el cambio. ¿Verdad? ¿Qué nos está diciendo eso, hermanos? Que estamos viviendo épocas en donde hay más desánimo, más apatía, más pecado, más caída en el pecado. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos que buscarlos, tenemos que ministrarlos. Si no quieren, bueno, ni modo, no los vamos a obligar. Pero tenemos que ayudarles, porque tenemos que reconocer que esto es una avenida. También los pastores nos desanimamos, ¿verdad? Por siglos he oído esa anécdota de los pastores que dicen que había un hombre que no quería levantarse para ir a la escuela dominical, y la mamá lo empujaba y le decía: hijo, te tienes que ir a la escuela dominical. Ya saben a dónde vuelvo. Ya ándale, hijo, levántate, tienes que ir a la escuela dominical. Y el joven, adulto joven ya reconoce: ay, mamá, dame una buena razón por la cual tengo que ir a la escuela dominical. Porque tú eres el pastor, hijo. Eso no lo vivió él. Pero no con nosotros, no con su esposa, yo no sé. Pero el punto es, hermanos, también los pastores nos desanimamos. Si les pregunto a los hermanos, ¿hubo alguna vez que no tenían ganas de llegar al templo? Y no era porque le debían dinero a alguien. Era porque de plano se sentían desgastados, desanimados. Y
cuando fueron llegando al templo, a lo mejor llegó alguien y le dijo: pastor, gracias por su sermón del domingo pasado, Dios lo usó. Ya le dio un poquito. Hermano, lo veo cansado, triste, lo invito a comer después del culto. Pues aquí, porque eso no lo hacen en sus iglesias. Es una bebida, hermanos, es una bebida. Los otros deberían demostrar también gracia. Para mí, eso es lo que significa la bebida. Si hay una razón por la cual estos hermanos que ven aquí, en primer lugar, no están muertos, porque pudieron haber caído en el camino, y en segundo lugar, que hayan llegado hasta aquí después de 20 y tantos años de servir, es porque tuvieron gente que les mostró gracia y misericordia. Amén. Gloria a Dios por aquellas iglesias en donde la gran mayoría lo hicieron. Qué bueno. Pero aún en las iglesias muy difíciles también hay hermanos amorosos, aunque sean uno, dos o tres. Recuerdo una hermana ancianita, aquí en la primera, se van a acordar del nombre, que siempre que salíamos nos daba dulces. ¿Recuerdo? A mí eso me ayudaba. No para desarrollar diabetes, sino me ayudaba. Llegaba a saber que había alguien que me quería en la iglesia. Termino con esta ilustración para los pastores, aunque es un mensaje para todos. Hay un hermano conocido nuestro en la Ciudad de México que dice: cuando yo me siento tan desanimado que no aprecian mi trabajo como pastor, me voy a la plaza allá en el centro de la Ciudad de México a buscar tacos. Y cuando estoy ahí, unos están diciendo: quiero al pastor, quiero al pastor, Padre, ayúdanos a querer a nuestros pastores, pero también a los y a las líderes de las iglesias. Cada ministerio es importante. Lo que se puede lograr no es personal, es de un equipo. Gracias por los hermanos de las iglesias que han apoyado a sus pastores y a sus líderes. Sígueles prosperando y bendiciendo. Gracias por los pastores quienes, a pesar de tantas luchas, han seguido adelante. Ahora, Señor, ayúdanos a alabarte y servirte y ser siervos dignos de tu nombre. En el nombre de Jesucristo.